Imagina por un momento que estás frente a frente con alguien que tiene la capacidad de leer cada uno de tus pensamientos, cada emoción que atraviesa tu mente, cada inseguridad que intentas ocultar. Alguien que puede descifrar tus miedos más profundos con solo observar tus gestos, tu manera de hablar, incluso tu silencio. Suena aterrador, ¿verdad? Pero aquí está lo interesante. Ese poder no es exclusivo de unos cuantos elegidos. Tú también puedes desarrollarlo. Y no se trata de magia ni de habilidades sobrenaturales. Se trata de psicología, de observación, de entender cómo funciona realmente la mente humana. Hoy vas a descubrir técnicas que los profesionales del comportamiento humano han perfeccionado durante años. Métodos que te permitirán ver más allá de las palabras, más allá de las apariencias. Porque la verdad es que las personas revelan mucho más de lo que creen, y si sabes dónde mirar, puedes leerlas como si fueran un libro abierto. La primera técnica que debes dominar es algo que muy pocos conocen, pero que marca una diferencia brutal: el arte de detectar las microexpresiones. ¿Sabes qué son? Son esas expresiones faciales que duran apenas una fracción de segundo, tan breves que la mayoría de la gente ni siquiera las nota. Pero ahí está el detalle: aunque son casi imperceptibles, estas microexpresiones revelan las emociones reales que una persona está sintiendo, incluso cuando intenta ocultarlas. Piénsalo así: alguien te dice que está perfectamente bien, que todo está bajo control, pero por un instante fugaz, una fracción de segundo, su rostro muestra miedo, disgusto o tristeza. Esa es la verdad real. El cerebro humano reacciona antes de que la persona pueda controlar conscientemente su expresión facial. Es un reflejo automático, una ventana directa hacia lo que realmente siente. Y si aprendes a captar esas señales, tendrás acceso a información que otros simplemente no pueden ver. Ahora bien, ¿cómo empiezas a detectar estas microexpresiones? Lo primero es entrenar tu observación. Necesitas concentrarte específicamente en ciertas áreas del rostro que son más difíciles de controlar: los ojos, las cejas, la boca. Cuando alguien experimenta una emoción auténtica, estas zonas reaccionan de manera involuntaria. Por ejemplo, cuando una persona siente verdadero miedo, sus cejas se elevan y se juntan, sus párpados superiores se abren más de lo normal y puedes notar tensión en sus labios. Son detalles pequeños, pero reveladores. La clave está en no dejarte distraer por lo que la persona está diciendo con palabras. Las palabras mienten constantemente, pero el cuerpo rara vez lo hace. Cuando observes a alguien, mantén tu atención en su rostro, especialmente en esos primeros momentos de una conversación o cuando le haces una pregunta directa. Ahí es cuando las defensas están más bajas y las emociones reales tienden a filtrarse. Otro aspecto fundamental es entender el contexto. Una microexpresión de disgusto puede significar muchas cosas dependiendo de la situación. Tal vez la persona no está de acuerdo con lo que acabas de decir, o quizás recordó algo desagradable relacionado con el tema. Tu trabajo es conectar esas señales faciales con el contexto de la conversación. Pregúntate: ¿qué estábamos discutiendo justo antes de que apareciera esa expresión? ¿Mencioné algo específico que pudo haber provocado esa reacción? Esta combinación entre observación y análisis contextual es lo que te permite no solo detectar las emociones, sino interpretarlas correctamente. Ahora pasemos a la segunda técnica, algo que probablemente hayas escuchado mencionar, pero que pocos realmente comprenden en profundidad: el lenguaje corporal. Aquí es donde muchos cometen errores
porque piensan que con solo memorizar algunos gestos ya pueden leer a las personas. La realidad es mucho más compleja y fascinante. El lenguaje corporal no funciona como un diccionario donde cada gesto tiene un significado fijo. Es un sistema dinámico que debes interpretar en conjunto, considerando múltiples señales al mismo tiempo. Una persona que cruza los brazos no necesariamente está a la defensiva. Podría simplemente tener frío, pero si además evita el contacto visual, su cuerpo está ligeramente alejado de ti y su tono de voz es cortante, entonces sí, definitivamente está levantando barreras. Lo primero que debes observar es la postura general del cuerpo, hacia dónde apuntan los pies de la persona. Este es un indicador increíblemente confiable de sus intenciones reales. Los pies son la parte del cuerpo que menos controlamos conscientemente y tienden a apuntar hacia donde realmente queremos ir o hacia lo que nos interesa. Si estás hablando con alguien y sus pies apuntan hacia la salida o hacia otra dirección, es una señal clara de que mentalmente ya se fue, aunque su rostro muestre cortesía y te esté sonriendo. Por el contrario, si sus pies apuntan directamente hacia ti, significa que tienes su atención genuina. Las manos también cuentan historias fascinantes. Observa qué hacen mientras hablan. ¿Las mantienen abiertas y visibles? Eso generalmente indica honestidad y apertura. ¿Las esconden en los bolsillos o debajo de la mesa? Puede ser señal de incomodidad o de que están ocultando algo, pero cuidado, no saques conclusiones apresuradas. Recuerda que necesitas ver el panorama completo. Algunas personas simplemente tienen el hábito de guardar sus manos en los bolsillos. Lo que realmente importa es si ese comportamiento cambia durante la conversación. Si alguien normalmente gesticula mucho con las manos, pero de repente las esconde cuando mencionas cierto tema, eso sí es significativo. Otra señal corporal poderosa es la distancia física que mantiene contigo. Los seres humanos tenemos lo que se llama espacio personal, una burbuja invisible que protegemos instintivamente. Cuando confiamos en alguien o nos sentimos cómodos, permitimos que se acerque más. Cuando desconfiamos o nos sentimos incómodos, automáticamente creamos más distancia. Observa cómo se ajusta esa distancia durante tus interacciones. Si alguien se inclina hacia ti mientras hablas, está genuinamente interesado. Si retrocede o crea barreras físicas con objetos como bolsas o brazos cruzados, algo no está funcionando en la conexión. El contacto visual merece una mención especial, porque es quizás la señal más poderosa y más malinterpretada. Contrario a lo que muchos creen, mantener contacto visual constante no siempre significa honestidad. De hecho, las personas que están mintiendo conscientemente a menudo mantienen más contacto visual de lo normal, porque saben que es lo que se espera de ellos. Lo que realmente debes buscar es la naturalidad en el contacto visual. Una mirada natural tiene un ritmo, alterna entre mirar y desviar brevemente la vista. Es relajada, no forzada. Cuando alguien te sostiene la mirada de manera intensa e inquebrantable, especialmente si es inusual para esa persona, puede estar intentando convencerte de algo. Por otro lado, si evita completamente el contacto visual, especialmente en momentos clave de la conversación, eso también es una bandera roja. La clave está en detectar cambios en los patrones normales de comportamiento de cada persona. Ahora llegamos a la tercera técnica, y esta es absolutamente fascinante: escuchar más allá de las palabras. La mayoría de las personas se concentran únicamente en qué se está diciendo, pero los verdaderos expertos en lectura humana
prestan atención al cómo, el tono de voz, el ritmo al hablar, las pausas, incluso la respiración. Todo esto comunica información valiosa que las palabras por sí solas no pueden transmitir. Tu voz es como un instrumento musical que refleja tus estados emocionales, y aunque puedes controlar conscientemente lo que dices, es mucho más difícil controlar cómo lo dices cuando estás bajo presión emocional. Comencemos con el tono de voz. Cuando una persona está genuinamente relajada y cómoda, su voz fluye de manera natural, con variaciones tonales que hacen la conversación dinámica. Pero cuando alguien está nervioso, mintiendo o incómodo, su voz tiende a volverse más aguda o más tensa. Esto sucede porque la tensión emocional afecta físicamente las cuerdas vocales. Es un cambio sutil, pero si estás atento, lo notarás. Imagina que le preguntas a alguien sobre un tema delicado y de repente su voz sube medio tono. Ese es su sistema nervioso reaccionando, revelando que hay algo ahí que lo afecta emocionalmente. El ritmo al hablar es igualmente revelador. Cuando las personas están cómodas con lo que están diciendo, hablan a un ritmo consistente y natural, pero cuando mienten o sienten ansiedad, ese ritmo cambia. Algunos empiezan a hablar más rápido, como si quisieran terminar rápidamente con la mentira y pasar a otro tema. Otros, por el contrario, hablan más lento, tomándose tiempo para construir cuidadosamente su historia, asegurándose de no cometer errores. Ambos patrones son señales de alerta. Lo importante es que conozcas el ritmo normal de habla de la persona con la que estás interactuando, porque sólo así podrás identificar cuando algo cambia. Las pausas también hablan volúmenes. Hay pausas naturales en cualquier conversación, momentos donde organizamos nuestros pensamientos antes de continuar. Pero hay otro tipo de pausas que son diferentes, pausas cargadas de significado. Por ejemplo, cuando alguien hace una pausa justo después de que le haces una pregunta directa antes de responder, eso podría indicar que está fabricando una respuesta en lugar de simplemente recordarla. La verdad fluye, la mentira requiere construcción. También presta atención a las pausas en medio de una oración. Si alguien está contando una historia y de repente se detiene a mitad de una frase, reconsidera lo que estaba a punto de decir y luego continúa con algo diferente, es probable que esté editando su narrativa en tiempo real. La respiración es otro indicador que pasa completamente desapercibido para la mayoría, pero que es increíblemente confiable. Cuando alguien experimenta estrés, ansiedad o está mintiendo, su patrón respiratorio cambia. Puede volverse más superficial y rápido, o pueden hacer pausas más largas entre respiraciones. A veces, antes de decir algo significativo o difícil, las personas toman una respiración profunda visible, como preparándose para un salto. Estas señales son difíciles de controlar porque la respiración está conectada directamente con nuestro sistema nervioso autónomo. No puedes fingir calma en tu respiración cuando tu cuerpo está en modo de alerta. Ahora, aquí está algo que cambia completamente el juego, la técnica de las preguntas estratégicas. No se trata solo de hacer preguntas, sino de hacerlas de una manera que revele información que la persona no tenía intención de compartir. Los interrogadores profesionales, los psicólogos, los negociadores, todos usan esta técnica porque funciona. La idea es formular preguntas que pongan a prueba la consistencia de lo que te están diciendo, que obliguen a la persona a elaborar detalles o que cambien inesperadamente de tema para observar cómo reacciona. Una estrategia poderosa es hacer preguntas abiertas
en lugar de cerradas. Una pregunta cerrada como ¿estuviste ahí? Solo te da un sí o un no, y es fácil de responder, incluso si alguien está mintiendo. Pero una pregunta abierta, como cuéntame qué pasó cuando llegaste allá, requiere que la persona construya una narrativa, y es ahí donde las inconsistencias empiezan a aparecer. Cuando alguien dice la verdad, puede darte detalles sensoriales, que vieron, que olieron, que escucharon, cómo se sintieron. Estos detalles fluyen naturalmente porque los están recordando de una experiencia real. Pero cuando alguien está inventando una historia, tiende a quedarse en generalidades porque crear detalles falsos y mantenerlos consistentes requiere mucho esfuerzo cognitivo. Otra técnica brillante es la repetición estratégica. Si sospechas que alguien no está siendo honesto, pídele que te cuente la historia otra vez, pero esta vez en orden inverso. Empieza por el final y ve hacia atrás. Esto es extremadamente difícil de hacer si estás mintiendo, porque las mentiras se construyen en una secuencia lógica de principio a fin. Cuando obligas a alguien a invertir ese orden, su historia fabricada se desmorona. Los recuerdos reales, por otro lado, pueden ser accesados desde cualquier punto porque son experiencias genuinas almacenadas en la memoria. También puedes usar el silencio como herramienta de interrogación. La mayoría de las personas se sienten incómodas con los silencios prolongados y sienten la necesidad de llenarlos. Después de que alguien te responda algo, simplemente quédate en silencio, manteniendo contacto visual. Es sorprendente cuánta información adicional la gente revelará solo porque el silencio los pone nerviosos. Muchas veces, después de dar su respuesta inicial, añadirán detalles, justificaciones o explicaciones que no habías pedido, y es justamente en esas adiciones espontáneas donde la verdad o las contradicciones salen a la luz. La quinta técnica que necesitas dominar es la creación de rapport genuino. Esto puede sonar contradictorio porque estamos hablando de leer a las personas, de detectar mentiras, de ver más allá de sus máscaras. Pero aquí está la paradoja. Las personas bajan sus defensas y revelan más cuando sienten que están en un ambiente seguro y con alguien que entiende y valida sus emociones. El rapport no se trata de manipulación barata ni de técnicas superficiales de caer bien. Se trata de crear una conexión auténtica donde la otra persona sienta que puede ser ella misma. Y cuando las personas se sienten así, dejan de actuar, dejan de filtrar tanto. Y ahí es cuando realmente puedes verlas con claridad. Para construir rapport efectivo, empieza por la técnica del espejo sutil. Los seres humanos estamos programados para sentir conexión con aquellos que son similares a nosotros. Cuando alguien refleja sutilmente nuestra postura, nuestro ritmo al hablar o nuestras expresiones, inconscientemente sentimos que esa persona nos entiende. Pero aquí está el detalle crucial. Tiene que ser sutil y natural. Si lo haces de manera obvia o exagerada, la persona lo percibirá como burla o manipulación. Se trata de sincronizarte genuinamente con su energía. Si hablan despacio, tú también disminuyes tu ritmo. Si están sentados en una postura relajada, tú también te relajas. No estás copiando, estás armonizando. La escucha activa es otro componente esencial del rapport. Y cuando digo escucha activa, no me refiero simplemente a estar callado mientras la otra persona habla. Me refiero a escuchar con la intención real de comprender, no de responder. La mayoría de las personas, mientras alguien les está hablando, ya están formulando mentalmente su próxima respuesta o su próximo punto. Eso no es escuchar,
Eso es esperar tu turno para hablar. La verdadera escucha activa implica concentrarte completamente en lo que la persona está comunicando, tanto verbal como no verbalmente. Significa hacer preguntas de seguimiento que demuestren que realmente prestaste atención. Significa parafrasear lo que escuchaste para confirmar que entendiste correctamente. Cuando alguien siente que genuinamente lo estás escuchando, algo mágico sucede. Empiezan a abrirse más, a compartir más, a confiar más. La validación emocional es otra herramienta poderosa. No significa que tengas que estar de acuerdo con todo lo que la persona dice, pero sí significa reconocer sus emociones como válidas. Si alguien te cuenta algo que lo molestó y tú respondes con "no deberías sentirte así" o "estás exagerando", acabas de cerrar la puerta de la comunicación auténtica. En cambio, si dices algo como "entiendo por qué eso te afectó" o "tiene sentido que te sintieras de esa manera", estás abriendo un espacio donde esa persona se siente segura de expresarse sin juicio. Y en ese espacio de seguridad es donde las verdaderas emociones, intenciones y pensamientos salen a la superficie. Ahora llegamos a algo que separa a los aficionados de los verdaderos expertos en lectura humana: la capacidad de detectar incongruencias. Las incongruencias son desajustes entre diferentes canales de comunicación. Por ejemplo, alguien te dice que está feliz por tu éxito, pero su tono de voz es plano y su expresión facial muestra tensión. Eso es una incongruencia. Alguien afirma que está completamente relajado con una decisión, pero sus manos están inquietas y su postura es rígida. Otra incongruencia: estas desconexiones entre lo que se dice y cómo se dice, entre las palabras y el lenguaje corporal, son como grietas en una fachada que revelan lo que realmente hay debajo. El cerebro humano tiene dificultades para mantener mentiras complejas en múltiples niveles simultáneamente. Es relativamente fácil controlar las palabras, un poco más difícil controlar el tono de voz, aún más difícil controlar las expresiones faciales y casi imposible controlar todas las señales corporales al mismo tiempo. Por eso, cuando alguien no está siendo completamente honesto, algo en su comunicación no va a coincidir. Tu trabajo es identificar esas desconexiones. No se trata de buscar una sola señal aislada. Se trata de notar cuando múltiples señales están contándote historias diferentes. Una técnica específica para detectar incongruencias es prestar atención al timing. Cuando las emociones son genuinas, la expresión emocional coincide perfectamente con el contenido de lo que se está diciendo. Si alguien te cuenta una historia triste y sus ojos se humedecen exactamente cuando llegan a la parte más emotiva, esa emoción es real. Pero si te cuentan algo terrible con una sonrisa, o si la tristeza en su rostro aparece 2 segundos después de decir algo triste, algo no está sincronizado. Estas pequeñas discrepancias en el tiempo son señales de que la emoción está siendo fabricada o controlada conscientemente en lugar de fluir de manera natural. También observa las incongruencias en las historias que te cuentan. Cuando alguien relata algo que realmente vivió, los detalles permanecen consistentes cada vez que cuentan esa historia. Pueden agregar nuevos detalles que recordaron después, pero los hechos centrales no cambian. Sin embargo, cuando alguien está mintiendo, cada vez que cuentan la historia, pueden aparecer variaciones pequeñas pero significativas. Tal vez la hora cambió, o el orden de los eventos se alteró, o ciertos detalles que mencionaron antes ahora son diferentes. Estas inconsistencias ocurren porque la memoria
de eventos reales es estable, mientras que las narrativas inventadas tienen que ser reconstruidas cada vez, y en ese proceso de reconstrucción se introducen errores. Aquí hay algo crucial que debes entender. El contexto lo es todo. Una señal aislada no significa nada por sí sola. Una persona puede cruzar los brazos porque tiene frío, no porque esté a la defensiva. Puede evitar el contacto visual porque es culturalmente apropiado en su contexto, no porque esté ocultando algo. Puede hablar más rápido porque está emocionada, no porque esté nerviosa. Es por esto que nunca debes sacar conclusiones basándote en una única señal. Lo que hace poderosa la lectura humana es la capacidad de ver patrones, de conectar múltiples señales que apuntan en la misma dirección, de considerar el contexto completo de la situación. Para ilustrar esto, imagina que estás hablando con alguien sobre un proyecto en el que supuestamente han estado trabajando. Notas que su contacto visual es inconsistente, solo esa señal no te dice mucho, pero entonces observas que cuando le pides detalles específicos sobre el proyecto, hace pausas largas antes de responder. Eso añade otra capa. Luego notas que sus respuestas son vagas, sin los detalles sensoriales y específicos que esperarías de alguien que realmente ha estado trabajando en algo. Otra señal más. Y finalmente, cuando le pides que te explique el proceso en orden inverso, lucha visiblemente para esto. Ahora ya no es una señal aislada, es un patrón coherente que apunta hacia la misma conclusión. Probablemente no han estado trabajando en ese proyecto tanto como afirman. La siguiente habilidad fundamental es desarrollar tu intuición social. Ahora, sé que intuición suena como algo místico o impreciso, pero en realidad es todo lo contrario. La intuición social es la capacidad de tu cerebro para procesar enormes cantidades de información sutil de manera inconsciente y presentarte una conclusión en forma de presentimiento o corazonada. Cuando conoces a alguien y algo simplemente no te cuadra, aunque no puedas identificar exactamente qué es, esa es tu intuición trabajando. Tu cerebro ha detectado múltiples señales pequeñas que individualmente no registraste conscientemente, pero que en conjunto forman un patrón que tu mente reconoce como problemático. El problema es que muchas personas ignoran su intuición porque no pueden justificarla lógicamente. Piensan que si no pueden explicar racionalmente por qué sienten desconfianza o incomodidad hacia alguien, entonces deben estar equivocados. Pero la realidad es que tu cerebro está procesando información a un nivel mucho más profundo del que tu mente consciente puede articular. Aprender a confiar en esa intuición, mientras también la verificas con observación consciente, es lo que te convierte en un verdadero experto en lectura humana. Para desarrollar esta intuición, necesitas exponerte a muchas interacciones diferentes y prestar atención a cómo te sientes durante y después de ellas. Después de cada conversación significativa, tómate un momento para reflexionar. ¿Qué sentiste durante esa interacción? ¿Hubo momentos donde algo no te pareció correcto? ¿Qué específicamente notaste que pudo haber provocado ese sentimiento? Con el tiempo, empezarás a reconocer patrones en tus propias reacciones intuitivas y podrás confiar más en ellas. Tu intuición se afina con la práctica, como cualquier otra habilidad. Otro aspecto crítico es entender las líneas base de comportamiento. Cada persona tiene su manera única de expresarse, su propio conjunto de gestos habituales, su ritmo de habla característico, su nivel normal de contacto visual.
Antes de que puedas identificar cuándo alguien está actuando de manera inusual, necesitas saber qué es usual para esa persona. Esto significa que cuando conoces a alguien nuevo o cuando estás en las primeras etapas de una conversación importante, parte de tu atención debe dedicarse a establecer su línea base de comportamiento. ¿Cómo se comporta cuando está relajado y hablando de temas neutrales? ¿Cuánto gesticula normalmente? ¿Qué tan seguido hace contacto visual? ¿Cuál es su tono de voz habitual? Una vez que has establecido esa línea base, cualquier desviación se vuelve significativa. Si alguien que normalmente gesticula mucho de repente mantiene sus manos completamente quietas cuando mencionas un tema específico, eso es relevante. Si alguien que típicamente mantiene buen contacto visual, de repente evita tu mirada al responder una pregunta particular, eso te está diciendo algo. Las desviaciones de la línea base son tus mejores indicadores de que algo ha cambiado en el estado emocional o mental de la persona. Puede ser incomodidad, puede ser engaño, puede ser simplemente que tocaste un tema sensible, pero definitivamente es información valiosa. Ahora hablemos de algo que muchos pasan por alto: el poder de hacer que las personas se sientan importantes. Cuando alguien siente que realmente te importa lo que tiene que decir, que valora su opinión, que reconoce su experiencia o conocimiento, su necesidad de impresionarte o mantenerse en guardia disminuye drásticamente. Y cuando esa guardia baja, la información fluye mucho más libremente. Esto no se trata de adulación falsa o halagos vacíos que cualquiera puede detectar como manipulación. Se trata de reconocimiento genuino. Una forma simple pero efectiva de hacer esto es mediante el uso de sus palabras exactas en tus respuestas. Cuando alguien te explica algo usando términos específicos o frases particulares que claramente son importantes para ellos, incorpora esas mismas palabras cuando respondas o hagas seguimiento. Esto demuestra que no solo escuchaste, sino que respetas su forma de ver las cosas. También puedes pedir su opinión o consejos sobre temas donde tienen experiencia. La mayoría de las personas disfrutan compartir su conocimiento y cuando les das esa oportunidad, se abren de maneras que no lo harían en una conversación normal. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has notado que alguien en tu vida te oculta algo o no te dice toda la verdad? Déjame saber en los comentarios qué señales te hicieron darte cuenta. Me encantaría leer tus experiencias. Las emociones primarias son otra clave fundamental en la lectura humana. Los psicólogos han identificado que existen emociones básicas, universales, que todos los seres humanos experimentan y expresan de manera similar, sin importar su cultura o trasfondo. Alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa y disgusto. Estas emociones están programadas en nuestro cerebro y sus expresiones son muy difíciles de falsificar completamente. Cuando ves una de estas emociones primarias en el rostro de alguien, especialmente en una microexpresión, puedes estar bastante seguro de que es genuina. El problema es que las personas a menudo intentan enmascarar estas emociones primarias con expresiones socialmente más aceptables. Alguien puede sentir ira, pero mostrar una sonrisa forzada. Puede sentir miedo, pero intentar proyectar confianza. Aquí es donde tu habilidad para detectar incongruencias se vuelve crucial. Cuando veas una expresión emocional, pregúntate: ¿esta emoción parece genuina o forzada? ¿Involucra todo el rostro o solo la boca? Las sonrisas falsas, por ejemplo, típicamente solo involucran la boca, mientras que las sonrisas genuinas activan también los músculos
alrededor de los ojos, creando pequeñas arrugas en las esquinas. Estos detalles marcan toda la diferencia. También es importante entender el concepto de emociones secundarias, que son más complejas y culturalmente influenciadas. Culpa, vergüenza, orgullo, celos. Estas emociones no tienen expresiones faciales universales tan claras como las primarias, pero se manifiestan en combinaciones de señales y en el contexto del comportamiento general. La culpa, por ejemplo, puede manifestarse como evitación de contacto visual combinada con una postura encogida, como si la persona quisiera hacerse más pequeña. El orgullo puede verse en una postura expandida, hombros hacia atrás, barbilla ligeramente levantada. Reconocer estas expresiones más sutiles requiere más práctica y más atención al contexto. Otro elemento que no puedes ignorar son los objetos de confort. Cuando las personas se sienten ansiosas, incómodas o inseguras, inconscientemente buscan objetos que les proporcionen consuelo o distracción. Juegan con su teléfono, ajustan su ropa, tocan su cabello, manipulan objetos cercanos como bolígrafos o vasos. Estos comportamientos son mecanismos de autocalma que ayudan a regular el estrés emocional. Cuando observes a alguien incrementar estos comportamientos durante ciertos temas de conversación, es una señal clara de que ese tema los está afectando emocionalmente de alguna manera. No necesariamente significa que estén mintiendo, pero definitivamente significa que hay algo ahí que los pone nerviosos o incómodos. Presta especial atención a los comportamientos de bloqueo. Estos son gestos donde la persona crea barreras físicas entre ustedes o se protege de alguna manera. Cruzar los brazos sobre el pecho, poner objetos entre ustedes como una almohada o un bolso, cubrirse partes del cuerpo como el cuello o el estómago, todas estas son señales de que la persona se siente vulnerable o a la defensiva. El cuello es particularmente revelador porque es una zona vulnerable del cuerpo y cuando alguien inconscientemente lo cubre con su mano o ajusta su collar repetidamente, está respondiendo a una sensación de amenaza o incomodidad. Estos gestos son completamente automáticos y muy difíciles de controlar conscientemente, lo que los hace indicadores extremadamente confiables del estado emocional real de alguien. Las señales de estrés cognitivo también son fundamentales de reconocer. Cuando alguien está trabajando mentalmente muy duro, ya sea porque está mintiendo y necesita mantener su historia consistente, o porque genuinamente está tratando de recordar detalles complejos, su cuerpo lo revela. Pueden tocarse la cara más frecuentemente, especialmente frotarse los ojos o tocarse la nariz. Pueden ajustar su cuello de camisa como si sintieran calor. Sus parpadeos pueden volverse más frecuentes. Pueden inclinar la cabeza hacia un lado como si estuvieran procesando información difícil. Estos signos de carga cognitiva te indican que algo está requiriendo mucho esfuerzo mental y combinado con el contexto de tu conversación, puedes inferir por qué. Ahora déjame hablarte sobre el timing de las respuestas emocionales, porque este es un detalle que separa completamente las reacciones genuinas de las fabricadas. Cuando alguien experimenta una emoción real en respuesta a algo, su reacción es inmediata. No hay demora entre el estímulo y la respuesta emocional. Si le das una noticia terrible a alguien y ves shock en su rostro instantáneamente, esa reacción es genuina. Pero si hay un retraso, incluso de solo un segundo o dos, donde primero procesan la información y luego producen una expresión emocional, eso indica que la respuesta está siendo construida conscientemente en lugar de surgir naturalmente.
Este principio se aplica a todo tipo de emociones: sorpresa, alegría, tristeza, ira. Las emociones auténticas son rápidas. Las fabricadas tienen un ligero retraso, mientras el cerebro consciente decide cómo responder. La duración de las expresiones emocionales también importa. Las expresiones genuinas de emociones fuertes típicamente duran entre 4 y 5 segundos. Si una expresión emocional desaparece más rápido que eso, especialmente si es una emoción intensa, probablemente fue fabricada. Las microexpresiones son la excepción porque por definición son fugaces, pero cuando alguien está expresando abiertamente una emoción y esa expresión se desvanece en 1 o 2 segundos, es señal de que estaban actuando. Por el contrario, si una expresión se mantiene congelada en el rostro por mucho más tiempo de lo normal, eso también es sospechoso porque las emociones reales son dinámicas y fluyen naturalmente. Otro aspecto crucial es aprender a diferenciar entre nerviosismo y engaño. Muchas señales que asociamos con mentiras, como el nerviosismo, la inquietud o la evitación de contacto visual, también pueden aparecer simplemente porque alguien está nervioso, pero siendo completamente honesto. Tal vez están en una entrevista de trabajo importante, o están conociendo a los padres de su pareja, o están en cualquier situación de alta presión. El nerviosismo por sí solo no es evidencia de engaño. Lo que necesitas buscar es nerviosismo específico relacionado con ciertos temas o preguntas. Si alguien está nervioso en general, pero consistentemente en toda la conversación, probablemente es solo ansiedad situacional. Pero si están relativamente calmados hasta que mencionas un tema específico y entonces su nivel de ansiedad se dispara, eso es significativo. La coherencia narrativa es otra herramienta poderosa. Cuando las personas cuentan la verdad, sus historias tienen una estructura natural que incluye detalles irrelevantes, tangentes, correcciones menores de detalles sin importancia. Los recuerdos reales son desordenados y no perfectos, pero cuando alguien ha fabricado una historia, tiende a ser demasiado pulida, demasiado ordenada, con todos los eventos fluyendo lógicamente de uno al otro sin ninguna de la aleatoriedad natural de la vida real. Las mentiras bien preparadas suenan como guiones, mientras que la verdad suena como vida. Si una historia te parece demasiado perfecta, demasiado bien contada, eso en sí mismo puede ser una señal de alerta. También presta atención a cómo las personas manejan los detalles. Cuando alguien está diciendo la verdad, los detalles fluyen naturalmente porque los están recordando. Pueden dar detalles específicos sobre colores, sonidos, olores, sensaciones físicas, porque esas experiencias sensoriales fueron parte de su memoria real. Pero cuando alguien está mintiendo, tienden a quedarse en descripciones generales, y cuando les presionas por detalles específicos, luchan o improvisan de maneras que no son consistentes. Una técnica efectiva es pedirles que elaboren sobre un detalle pequeño y aparentemente sin importancia de su historia. Si la historia es verdad, pueden hacerlo fácilmente. Si es falsa, ese detalle pequeño los pone en problemas porque no habían preparado esa parte de la narrativa. El lenguaje que las personas usan también revela mucho. Cuando alguien está siendo deshonesto, su lenguaje cambia de maneras sutiles. Pueden usar menos pronombres personales, creando distancia entre ellos mismos y sus afirmaciones. En lugar de decir yo fui al parque, dicen se fue al parque. Pueden usar más palabras negativas o hacer declaraciones en negativo en lugar de positivo. En vez de decir estuve en casa,
Dicen no estuve en ningún otro lugar. Pueden ser excesivamente específicos en áreas sin importancia de su historia mientras son vagos en las partes cruciales. Estos cambios lingüísticos suceden porque mentir requiere distanciamiento psicológico y más esfuerzo cognitivo. Finalmente, necesitas desarrollar la habilidad de integrar toda esta información en tiempo real. La lectura humana no se trata de memorizar una lista de señales y buscarlas mecánicamente. Se trata de desarrollar una conciencia holística donde simultáneamente estás observando el lenguaje corporal, escuchando el tono de voz, analizando las palabras, detectando incongruencias, considerando el contexto y sintetizando todo esto en una comprensión profunda de lo que realmente está pasando con la persona frente a ti. Esto requiere práctica constante. Cada interacción es una oportunidad para afinar estas habilidades. Empieza practicando en situaciones de bajo riesgo, donde no hay consecuencias si te equivocas. Observa a las personas en cafeterías, en el transporte público, en reuniones sociales. Trata de leer su estado emocional, sus dinámicas relacionales, sus niveles de comodidad. Luego verifica tus impresiones cuando sea posible. Con el tiempo, tu precisión mejorará dramáticamente y estas habilidades se volverán segunda naturaleza. La clave está en mantenerte curioso, en seguir observando, en nunca dejar de aprender de cada interacción humana que tienes. Porque al final del día, leer a las personas no es un truco ni un conjunto de técnicas aisladas. Es un arte que se perfecciona con dedicación, práctica y una genuina fascinación por entender la complejidad del comportamiento humano.